Pues muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros, se estrena John Jairo Realpe, que nos va a hablar de la clusterización y trading algorítmico, desde la selección de activos hasta la reducción de multicolinialidad. Él, bueno, seguramente os contará su trayectoria, pero no se dedica profesionalmente al trading algorítmico, pero a partir de un máster que hizo de ciencia de datos, pues intentó aplicar todas las técnicas que conocía del Machine Learning al trading algorítmico. Así que nada, probablemente es muy interesante. Os voy a dejar con John. John, cuando quieras. Bueno, un cordial saludo, Eduardo. Muchas gracias por la introducción. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Eduardo y a RoboTrader por brindarme la oportunidad de ser ponente en este proyecto de RoboTrader, que es un proyecto que aporta muchísimo valor a la comunidad de Hispanoamérica en todo el tema relacionado con trading algorítmico, desde su proceso formativo, estas ponencias que tienen ponentes de altísimo nivel y también el concurso. Entonces, poder participar como ponente y aportar un granito de arena es para mí todo un honor. Bueno, en esta presentación voy a abordar unos cuantos temas asociados a una técnica particular que es la clusterización y cómo esta se puede aplicar en algunos de los procesos de lo que es el diseño de una estrategia de trading algorítmico. Bueno, hablaremos brevemente de lo que es la introducción a la clusterización, cómo se aplica para selección de activos, la selección óptima de parámetros con clusterización y finalmente la descorrelación y selección óptima de los periodos de un indicador técnico. Bueno, antes de avanzar con el contenido en la presentación, hablaré brevemente un poco sobre mi trayectoria. Bueno, de origen soy colombiano, tengo una profesión en ingeniería física, un máster en ingeniería física y también un máster en ciencia de datos. Tengo un primer acercamiento al trading algorítmico más o menos en el año 2020, 2021, y desde ese tiempo hacia acá he venido formando y capacitándome y adquiriendo conocimientos relacionados con el trading algorítmico. Realizo un máster en ciencia de datos y eh, me sirve como base para aplicar algunas técnicas propias del Machine Learning y del Deep Learning al trading algorítmico. Entonces, en esta oportunidad les voy a hablar de una técnica, en este caso es la clusterización. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es la técnica de clusterización y primero me gustaría poner como en contexto para las personas que tengan pues, conocimientos no muy avanzados sobre el tema de Machine Learning. Y es que en términos generales, dentro del Machine Learning se tienen dos grandes tipos de técnicas o de modelos. Por un lado están las técnicas o modelos supervisados y los no supervisados. En el caso de los modelos supervisados, vamos a tener eh, unas variables predictoras o futures y vamos a tener una variable a predecir o una variable target. Esta variable target puede ser continua o puede ser discreta y eso da pie a generar modelos y resolver problemas que pueden ser de clasificación o de regresión. Por otro lado están los modelos no supervisados. En los modelos no supervisados partimos de unas variables o unas futures, pero no vamos a tener una variable target. Entonces, lo que procuramos buscar con estos modelos son posibles patrones o relaciones en los datos. Una de estas técnicas es la técnica de clusterización. Y básicamente en la técnica de clusterización lo que hacemos es buscar similitudes entre los elementos que construyen ese conjunto de datos. Y en función de esas similitudes generar grupos. Eso es básicamente la técnica de clusterización. Ahora bien, existen diversas técnicas de clusterización y seleccionar tal o cual técnica dependerá mucho del problema que quiero resolver y de las propiedades y la naturaleza del conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos la clusterización jerárquica,
En este caso, lo que se forma es una estructura jerárquica de grupos de datos. A esto se le conoce un dendrograma y se crea un árbol de agrupaciones. Existen dos tipos. En este caso, puede ser de tipo aglomerativo o divisivo. El aglomerativo es un enfoque, digámoslo, bottom-up, es decir, el algoritmo empieza generando grupos pequeños de elementos y en la medida en que va iterando estos grupos se van aglomerando en grupos mayores hasta que hace la finalización. En el caso contrario, que es el enfoque divisivo, es un enfoque top-down, es decir, el algoritmo empieza con un gran grupo de elementos y en la medida en que va iterando, se van agrupando elementos en menor cantidad. Bueno, otro tipo de técnica de clusterización son los que se basan en clusterización particional. Y en este se divide el conjunto de datos, pero de antemano se le debe dar en cuántos clústeres quiero dividir este conjunto de datos. Un ejemplo de este tipo de técnica es el muy reconocido K-means. De este hablaremos posteriormente. Por otro lado, tenemos los modelos basados en densidad. En este caso, lo que se hace es agrupar puntos que están densamente conectados y esto permite la identificación de clústeres de forma más libre. Esta técnica es, digamos que es más robusta, pero es más costosa computacionalmente, pero permite, por ejemplo, identificar patrones que tienen estructuras muy complejas. Caso contrario, el K-means digamos que es más eficiente, pero no permite identificar patrones de estructuras simples. En el K-means se asumen que la estructura de los patrones tienen que ser de forma circular. En este pueden ser arbitrarias, y esta es la potencialidad de este método. También tenemos los modelos basados, perdón, la clusterización basada en modelos, en donde se asume que los datos provienen de una combinación de distribuciones probabilísticas subyacentes. Entonces, en este básicamente tenemos como modelo principal el Gaussian Mixture Models, y en este lo que se hace es que este modelo intenta generar agrupaciones de clústeres basados en distribuciones de tipo gaussiano. Al igual que el modelo de densidad, este modelo es muy flexible y es muy robusto porque permite identificar patrones con formas arbitrarias. Es superior en algunos casos al modelo K-means. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de la técnica de clusterización K-means, que es, digamos, una de las más antiguas. Computacionalmente suele ser muy eficiente y es fácil de implementar y es la que en algunas de las aplicaciones que les voy a contar a continuación, pues he usado esta técnica. Entonces, básicamente en el algoritmo de K-means o en la técnica de K-means lo que hacemos es lo siguiente. En una primera fase, lo que vamos a hacer es un preprocesamiento de los datos. Para que esta técnica funcione bien es necesario normalizar los datos, es decir, llevarlos a una escala, que por lo general puede ser de 0 a 1. El paso siguiente es que debemos definir de antemano en cuántos clústeres quiero agrupar mis datos. Y para esto existen diversas técnicas, las cuales voy a hablar en la próxima diapositiva. Entonces, definido en cuántos clústeres voy a agrupar mis datos, lo que hago es que a ese clúster, a esos dos clústeres en este caso particular, eh, voy a asignarles un centroide y ese centroide se definirá de forma aleatoria. Definido el centroide, lo que se hace es empezar a agrupar los elementos alrededor del centroide, es decir, los elementos que están más cerca de ese centroide, por ejemplo, los que he etiquetado como C1 y que son de color azul, pues se tratarán de etiquetar hacia este clúster y los que son verde hacia este clúster. Paso seguido, se vuelve a hacer un recálculo y se vuelve a reposicionar los centroides en función de las distancias promedios de estos grupos que se han creado preliminarmente. Y aquí viene un proceso de iteración, es decir, se reasignan etiquetas, se vuelve y se reasignan los centroides, y este proceso se hace hasta que
el centroide es estable y por otro lado, los elementos que constituyen el clúster están muy cercanos entre sí y este sería el resultado final. Aquí vemos dos clústeres con sus elementos respectivos. Por otro lado, comentaba que en el algoritmo Camins es necesario definir de antemano en cuántos clústeres voy a agrupar los elementos. Y para eso existen diferentes técnicas. Por ejemplo, el método del codo, el coeficiente de silueta y técnicas automáticas basadas en Gap Statistic o DBSCAM. Una de las técnicas más usadas y por su simpleza es el método del codo. ¿Qué hacemos con este método? Digamos que es un método de ensayo y error en donde corremos el algoritmo Camins varias veces. Y lo vamos a correr, en este caso, por ejemplo, asignándole un solo clúster. Corremos el algoritmo Camins para un clúster y calculamos una métrica que es la suma de errores cuadráticos. En últimas, esta métrica lo que me está midiendo es cuán separados o cuán juntos están los elementos en ese clúster. Si en el caso de que, o en el caso de que el clúster con Camins el clúster sea uno, vemos que ese error es grandísimo. En la medida que aumentamos los clústeres, el error va disminuyendo y llega un punto en donde por más que creemos clústeres, esta métrica no varía mucho. Y es justo en este punto de inflexión en donde encontramos el número de clústeres óptimo, que es el que le pasaremos como parámetro a Camins para que haga el proceso de clusterización. Bueno, hasta aquí abordamos los conceptos básicos de lo que es clusterización. Ahora pasemos a la parte de aplicación. Bueno, una de las primeras aplicaciones es la selección de activos aplicando clusterización. Y dentro del proceso de diseño de un sistema de trading existen muchas fases, tanto escoger la lógica, escoger el time frame, escoger el activo y otra serie de componentes más. Uno de los primeros desafíos, por decirlo así, es determinar sobre qué activo voy a operar. Y para esto, desde mi punto de vista, existen como tres enfoques. Por un lado está un enfoque basado en la experiencia. Es decir, un trader que lleve operando ya bastante tiempo, conozca mucho de la dinámica de los mercados financieros y como se diría en el ámbito de ciencia de datos, tenga un dominio del tema o un conocimiento sobre los mercados financieros, pues le permitirá discriminar de forma más acertada sobre qué activo iría mejor una estrategia u otra. En el caso, puede haber otro escenario y es a través de minería de datos. Es decir, puedo generar cientos o miles de estrategias con lógicas diferentes, por ejemplo, lógicas de seguidores de tendencia o lógicas tipo mean reversion o variaciones de ellas y a través de minería de datos hacer pruebas en múltiples activos y en función de los resultados y de las estadísticas poder perfilar qué tipo de activos son candidatos idóneos para operar tal o cual estrategia. Y por otro lado, está un enfoque como más analítico, como lo he llamado, es decir, identificar ciertas propiedades inherentes al activo, puede ser la volatilidad o el nivel de ruido u otro tipo de propiedades, y en función de ellas tratar de inferir si este activo es mejor para operar una estrategia, por ejemplo, mean reversion o una estrategia de seguidor de tendencia. Y es aquí donde mm, surge esta idea. Básicamente es derivada de una publicación que hace Perry Kaufman en la revista Stock and Commodities y en su artículo Matching the Markets to Your Trading Style, en donde usa un indicador creado por él, el indicador es Efficiency Ratio, con el cual hace como
o más bien propone como una metodología para caracterizar activos y poder determinar si estos activos son más idóneos para una lógica mean reversion o seguidor de tendencia. Entonces, tomo como base este artículo y trato de unirlo con el tema de la clusterización para poder de forma gráfica y de forma rápida determinar qué activos van mejor sobre una lógica u otra. Bueno, hablemos brevemente en qué consiste el efficiency ratio. El efficiency ratio es una proporción entre el cambio neto en el precio sobre la suma individual de los cambios del precio. Básicamente, el efficiency ratio lo que me está midiendo es cuán eficiente es el precio en ir desde un punto hasta otro. Entonces, supongamos que tenemos el precio en este punto y quiere ir hasta este punto. Cuando el movimiento del precio es eficiente, como podemos ver aquí, el precio no tendrá mucho ruido, su comportamiento es como más lineal. Y el precio, digamos que el movimiento del precio no es eficiente cuando para llegar a este punto, desde este punto hasta este punto, digamos que sigue trayectorias como más erráticas o con mucho ruido. En este caso, ese movimiento sería poco eficiente. En términos del efficiency ratio, cuando este movimiento es eficiente, los valores del efficiency ratio son altos, por lo general mayor a 0,5. Y cuando los movimientos son muy ruidosos, por lo general los valores son muy bajos, por lo general valores menores a 0,2 o a 0,1. Y esto es lo que da pie a que a través de este indicador se pueden perfilar si un activo puede ser más idóneo para para generar estrategias que sean seguidor de tendencia o mean reversion. Si, por ejemplo, si en general el efficiency ratio tiende a ser alto, entonces tendrá como un comportamiento así, es decir, el movimiento está claramente definido. Entonces puede ser más susceptible de ser usado para desarrollar estrategias seguidores de tendencia. En cambio, si el activo es muy ruidoso, como vemos acá, pues es más susceptible para implementar sobre este activo estrategias de tipo o de lógica mean reversion. Entonces, con esta información y con la técnica de clusterización, vamos a ver cómo podemos eh, categorizar los activos. Entonces, aquí he definido una serie de pasos que me permiten hacer esto. Bueno, en primer lugar, se inicializan los parámetros, es decir, se seleccionan el universo de activos, las fechas sobre las cuales se va a hacer el estudio, el time frame, los periodos y el número de clústeres. Se cargan los datos, ¿sí? Y se extraen los precios de cierre. Posteriormente, se calcula el efficiency ratio, se itera entre un periodo inicial y final. En los estudios que he realizado, por lo general, el periodo sobre el cual se hace el barrido y se hace el cálculo del efficiency ratio o el rango de periodos va entre el 6 hasta el 30. Puede ir hasta el 50 también y se obtienen unos resultados interesantes. Definidos los periodos, lo que se hace es calcular el efficiency ratio para cada ticker y se calcula el promedio por periodo. Como punto 4 se hace la clusterización de los tickers y para eso se aplica una normalización. Esto es necesario para que funcione bien el algoritmo K-means. Luego se aplica el algoritmo K-means para clusterizar por grupos de tickers. Y finalmente, en esta fase, se asignan las etiquetas del clúster y se calcula la media del efficiency ratio por ticker. Finalmente, lo que hacemos es agrupar los datos por clúster y generar un gráfico de barras, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en este gráfico de barras, lo que vemos es un universo de activos. En este caso, el universo de activos son los 28 pares de Forex, algunos índices y algunos commodities y metales. La temporalidad de estudio o en este experimento es H1
y el tiempo o periodo de estudio es de 10 años. Entonces, si nos ubicamos más hacia la parte derecha, lo que vemos es que el efficiency ratio tiende a ser mayor y aquí encontramos activos como los índices, perdón. Encontramos el NDX, el WS30, el SP500, encontramos también un par de Forex, que es el Yen, encontramos el oro, el DAX, y por otro lado, en el lado extremo, y casi que en general más hacia la derecha, encontramos muchos pares de Forex, algunos índices, como el UCA 100 y el AUS 200. Entonces, con esta primera aproximación nos podemos dar una idea de que activos como los índices, por ejemplo, pueden ser buenos candidatos para poder explotar estrategias de tipo seguidor de tendencia o de tipo breakout, por ejemplo. Y activos que están más hacia la izquierda, como el AUDCAD, el GPNZD, el EuroGBP, el UCA 100, pueden ser candidatos para desarrollar estrategias de tipo mean reversion. Ahora, como este es un enfoque analítico y es una primera aproximación, esto no quiere decir que, por ejemplo, sobre activos de tipo SP500 o NDX y en esa temporalidad no se puedan desarrollar estrategias de trading en reversión. Esta técnica solo es una pequeña aproximación y me puede dar insights preliminares, pero eso no quiere decir que no se puedan desarrollar lógicas contrarias en estos activos. Bueno. Vamos a continuar con la segunda aplicación de la clusterización. En este caso es la selección óptima de parámetros con clusterización. Bueno, desde una perspectiva, yo lo llamo clásica, cuando se está diseñando algoritmos o estrategias de trading, este, nos encontramos frente a un problema, es la optimización. La idea es que a través de unos parámetros y unas métricas objetivo, tratemos de buscar o de maximizar esta métrica. Y al buscar maximizar esta métrica, lo que buscamos es que se encuentre en una zona robusta entre los parámetros los cuales estoy optimizando. La idea de optimizar y de generar esta zona o buscar o identificar esta zona robusta pues está bajo el supuesto de que si la estrategia pues entra a operar, no se va a ver afectada o de forma significativa, por decirlo así, cuando entra a operar eh, en condiciones reales. Y no se va a ver tan afectada por cuestiones como el drift y este tipo de cosas que en su momento Jaume nos ha comentado. Por lo general, este tipo de estudios o de análisis se hace de forma visual y se hace de forma manual. La idea es cómo podemos automatizar esto y bueno, y es aquí donde viene la técnica de clusterización. Como podemos apreciar, una zona robusta tiene vecinos que comparten ciertas propiedades. Esto nos permite intuir, por lo que hablamos anteriormente, que la clusterización nos permitiría identificar esos vecinos que estarían posiblemente en esta zona robusta. Entonces, y es aquí donde viene la técnica de clusterización para hacerlo de forma automática. Entonces, a continuación voy a definir los pasos de la aplicación que he creado para identificar estas zonas robustas con la clusterización. El primer punto, se definen unas estadísticas de backtest, unas métricas de backtest y unos pesos de las métricas. Con estos dos elementos lo que hago es construir mi función objetivo. Defino el porcentaje de muestras que debe tener cada clúster y defino el método con el cual voy a hacer la clusterización. Posteriormente, se hace una normalización de los datos. En este caso aplicamos una función sigmoide a cada métrica. La función sigmoide lo que hace es mapear los datos hacia una salida entre 0 y 1. Recordemos que esto es necesario para que las técnicas de clusterización funcionen adecuadamente.
Se multiplican las métricas objetivo por los pesos. Posteriormente, hacemos o aplicamos la clusterización. Y aquí aplicamos la clusterización, pero teniendo en cuenta el método. Puede ser K-means, el Gaussian Mixture Models o métodos aglomerativos. Aquí, en este caso particular, estoy usando cualquiera de las tres porque dependerá de la lógica, de la estrategia, los activos y la temporalidad. Entonces es necesario como experimentar un poco. Se asignan las etiquetas en los clústeres de los datos. Como punto 4, se agrupan y se analizan los clústeres. Lo que hacemos en este caso es contar cuántas muestras hay por clúster. Se calcula la mediana de las estadísticas de backtest por clúster y se filtran los clústeres según porcentaje de muestra en cada clúster. Esta parte es muy importante, ya que lo que nos interesa es que los clústeres tengan un gran porcentaje de muestras. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo voy a identificar un clúster donde van a estar mis set paramétricos, no me interesan clústeres, por ejemplo, que tengan una métrica objetivo alta y que estén ubicados aquí. Tiene pocos vecinos, o sea, tiene pocas muestras. La idea es que ese clúster tenga una gran cantidad de muestras y eso estará asociado a una zona robusta. Paso posterior siguiente es evaluar la calidad de los clústeres. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a calcular la variabilidad intraclúster y la distancia. Recordemos que para evaluar si un clúster es bueno o no, lo que nos interesa es que los elementos que constituyen el clúster estén muy cercanos entre sí y la distancia entre clústeres esté muy separada. Entonces, lo que hacemos es eso con esta fase. Luego, lo que hacemos es combinar las métricas para evaluar cada clúster. Es decir, eh, con las métricas del backtest más las métricas de las propiedades del clúster, creamos una métrica objetivo y es la que nos va a permitir identificar cuál es el mejor clúster que contendría el set de parámetros que está en una zona robusta. Y como ese clúster va a tener un set de parámetros en un rango, por decirlo así, lo que hacemos es tomar la mediana de ese set paramétrico para escoger cuál es el mejor set paramétrico y el mejor clúster. A continuación voy a comentarles cómo hice el experimento. Entonces, la idea es trabajar sobre estos activos. Aquí tenemos índices, algunos metales y commodities. La temporalidad es H2. Tenemos una pauta cruda, que en este caso es un breakout más un pullback. Esta pauta cruda tendrá tres parámetros, que es la longitud. El número de barras es, una vez se abre la operación, en qué barra se va a cerrar la operación. Y finalmente tenemos un umbral del pullback. En total, el número de combinaciones paramétricas para estos tres parámetros es de 330. Los años de backtest son 12 y la proporción de in-sample up to sample es de 70-30. Mm, También necesitamos unas métricas de backtest, que en este caso son SQN, K-ratio, Net Profit, Winners, el número de ganadoras y el Recovery Factor. Y unos pesos en las métricas de backtest, que son 0,3, 0,2 y 0,2, 0,1 y 0,2. Con estas métricas y con estos pesos vamos a crear nuestra función objetivo. Y lo que hacemos, bueno, en la aplicación lo que se hace es multiplicar cada una de las métricas por sus pesos para darles una importancia. Por ejemplo, el SQN tiene una importancia del 30%, el K-ratio del 20% y así sucesivamente. Para esta pauta y estos activos, he escogido el método de clusterización porque es el que mejor funcionó y el porcentaje de muestras mínima por clúster es del 5%. De cara a validar y a filtrar las mejores estrategias, defino unas métricas de filtrado. En este caso, el R-square en train it valid o in sample out sample es del 0,7. El porcentaje del profit en el último año en train out valid es mayor a cero. Esto quiere decir que cuando ya tengo mi equity en in sample out sample, el tramo final, es decir, de un año,
esté haciendo nuevos máximos. Eso es lo que quiere decir que no esté plano. Posteriormente, bueno, definimos el recovery factor como entre invalid como 2 y el recovery factor invalid o autosample mayor a 1. Definido todo esto, bueno, aquí tenemos el resultado del experimento. En azul tenemos el in-sample y up-sample, y en rojo tenemos el forward test. Eso es como una manera rápida para verificar si lo que se hizo acá, tanto en el backtest como en la selección de métricas como en el filtrado, pues está siendo efectivo o no. Aquí vemos algunos resultados interesantes, por ejemplo, en el AUS 200, en el GDAXI y en el oro. Importante resaltar que este forward test es a un año vista. Bueno, vamos a analizar un poco las métricas obtenidas y me gustaría centrarme particularmente en los resultados que fueron más interesantes, por ejemplo, el AUS 200, el GDAXI y el oro. Particularmente en el oro encontramos estas métricas y este set paramétrico, que es el que obtuvimos con el proceso anterior de clusterización. Entonces tenemos que el número de barras es 8, en el cual se cerraría la operación, la longitud, en este caso sería del canal de Donnchine de 7 y el umbral del pullback 0,5. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista gráfico, como el que voy a mostrar a continuación a través de un mapa de calor, en donde tenemos el número de barras y la longitud, y en este caso la métrica SQN, vemos que la zona robusta estaría por aquí. Y lo que habíamos encontrado es que el número de barras es 8 y la longitud es 7. Entonces, si la longitud es 7 y el número de barras es 8, podemos apreciar que efectivamente el set paramétrico se encuentra en una zona robusta. Como podemos apreciar, los vecinos más cercanos pues no varían considerablemente. Entonces, este punto está ubicado en una zona robusta. Ahora, si lo vemos desde otra métrica, en este caso el recovery factor, y hacemos el mismo ejercicio, entonces tenemos que la longitud es 7 y el número de barras 8, entonces de igual manera identificamos que el set paramétrico acorde a esta métrica está en una zona robusta. Hay unas pequeñas variaciones en sus vecinos más cercanos, pero estas no son muy considerables. Entonces, de esta manera, lo que estamos corroborando es que el método de clusterización, la técnica implementada, permite de forma automática identificar estos sets paramétricos robustos. Bueno, y para finalizar, la última aplicación que vamos a ver es la descorrelación y selección óptima de los periodos de un indicador técnico. Bueno, uno de los desafíos cuando estamos desarrollando ya sean modelos de machine learning o sistemas de trading es la multicolinealidad. La multicolinealidad se entiende como la aparición de intercorrelaciones entre dos o más variables que son independientes. Este fenómeno es muy, pero llamémoslo así, muy perjudicial o no es del todo bueno para modelos que son de tipo regresivos, tales como regresión lineal simple, regresión logística o máquinas de soporte vectorial, ya que los vuelve inestables, no generaliza bien y puede ocasionar overfit. En el caso de aplicarlos a sistemas de trading, y si particularmente estamos usando análisis técnico o indicadores que se derivan del análisis técnico, pues la multicolinialidad ocurre porque pues, estaríamos usando indicadores técnicos que estén capturando una misma lógica y prácticamente tengan un mismo comportamiento. Y, y si lo que generamos a través de esos indicadores técnicos son reglas, entonces estas reglas serán redundantes. Y al ser redundantes, pues lo que hacemos es complejizarlas, aumentamos sus grados de libertad. Y esto es un camino que puede conllevar a overfit. Entonces,
bajo un ámbito u otro, siempre es recomendable tratar de mitigar y disminuir la multicorralidad. Entonces, en este sentido, he desarrollado como un enfoque para tratar de mitigar la multicolinealidad. Y quiero resaltar que esto es útil cuando los sistemas de trading se derivan de modelos de Machine Learning, que pueden ser modelos tales como regresión logística, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, ensambles, bueno, etcétera. Bueno, entonces, el- lo que he hecho es lo siguiente. Bueno, para este caso particular, voy a trabajar sobre un activo, que en este caso es el euro USD. La temporalidad es en diario, el rango de años es 10. Como vamos a usar una lógica basados en modelos de Machine Learning, lo que vamos a hacer es un modelo predictivo. La predicción se hace una vela. Lo que vamos a buscar es sistemas que operen en largos y el tipo de modelo será de clasificación. Bueno, estos serían los pasos de lo que hace la aplicación. Entonces, en primer lugar, se hace un inicio o una importación de los parámetros, incluyendo el símbolo, el time frame, la dirección de la señal y los parámetros para etiquetado y selección de las características. Como lo comentaba, como es un modelo de clasificación, es necesario etiquetar los datos. Y para eso los vamos a etiquetar de la siguiente manera. Eh, Se etiqueta como uno si el open de la vela que voy a predecir sobre el open de la vela actual es mayor que uno más un sesgo. En este caso es uno y esto implicaría que se estaría generando una orden de entrada, en este caso largos. Y cero, pues que no genere ninguna señal. Paso siguiente es la creación de las características. En este caso, lo vamos hacer solo para un indicador técnico, pero obviamente esto se puede extender para más indicadores técnicos, pero por facilidad, para explicar el concepto, lo voy a hacer solo para un indicador. Entonces, lo que hago es calcular distintos periodos del RSI que van desde el periodo 2 hasta el periodo 100. Y si calculamos la matriz de correlaciones y lo vemos gráficamente, lo que apreciamos en este gráfico es que muchos de los periodos del indicador están altamente correlacionados. Recordemos que una correlación se considera alta si esta es mayor a 0,8. Entonces, la mayoría, en el gráfico, la mayoría de los colores que vemos es en rojo, entonces están altamente correlacionados. Bueno, como punto 4 tenemos la correlación con la variable target. Y esta es una de las fases que son necesarias cuando estamos usando modelos predictivos. Es decir, tratar de identificar cuáles de esas variables, en este caso los periodos del RSI, estarían aportando mayor información o poder predictivo. En este caso particular, estoy usando una técnica de selección de características de las tantas que existen. En este caso es una técnica filter. Y esas técnicas filter se basan principalmente en estadísticos, como la correlación, por ejemplo, o la varianza. Existen técnicas más avanzadas, como los métodos Grapper o embebidos, pero son más complejas y son más costosas computacionalmente. Entonces, una de las más directas son las que acabo de comentar, las técnicas filter. Que es importante resaltar y es que no estoy usando la correlación típica que puede ser Pearson o Spearman, ya que por lo general, y creo que ya lo ha comentado Jaume, no es la más robusta, ya que presupone ciertas propiedades en las futures y que por lo general no se cumplen. Ello implica que este tipo de correlación Pearson o Spearman no permiten capturar muy bien la correlación entre las variables que estoy estudiando. Entonces, la técnica que estoy usando es Distance Correlation. Esta sí permite identificar alinealidades y es, por decirlo así, más robusta que la correlación de Pearson o de Spearman.
Entonces aquí en esta tabla apreciamos para los 10 periodos del RSI cuál es la correlación con la variable target u objetivo. El paso siguiente es hacer un preprocesamiento y una clusterización. En este caso, hacemos una transposición y una normalización de la matriz de los indicadores y luego lo que hacemos es determinar el número óptimo de clúster. Posteriormente, se aplica K-means. Una vez hecho todo este proceso, lo que vamos a hacer es fusionar clústeres pequeños y se obtienen las estadísticas por clúster. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si analizamos esta tabla, y como habíamos visto anteriormente, lo que hemos identificado es que se van a generar 6 clústeres. Entonces aquí tenemos nuestros 6 clústeres. Cada clúster tendrá asociado unos elementos. El clúster 0 tiene 27, el clúster 1 tiene 7, por ejemplo. El clúster 5 tiene 2. La idea es que fusionemos estos clústeres que tienen pocos elementos. Aquí la aplicación permite definir un umbral que puede ser 3, 5, 7, bueno, ya es un tema a experimentar. En este caso he definido que cada clúster al menos debe tener 3 elementos. Entonces, en esta parte lo que hacemos es fusionar y creamos otro clúster. El clúster 0 ya tendría 3 elementos y bueno, los otros clústeres se mantienen como estaban anteriormente. Y aquí lo que vemos es como unas estadísticas. Por ejemplo, el clúster 0 tendría 3 elementos y estos 3 elementos están asociados a los periodos del indicador 2 a 4 del RSI. El clúster 1 tendría 27 elementos asociados al periodo del RSI 26 al 52 y así sucesivamente. Como parte final, lo que hacemos es seleccionar por cada clúster el indicador con mayor correlación respecto a la variable target. Entonces, como podemos apreciar en la tabla anterior, cada clúster tendrá un número de elementos asociados a distintos periodos del RSI. Entonces, no me interesa a todos los periodos de RSI, sino que me interesa el periodo de RSI que tenga mayor correlación con el target, es decir, el que estaría aportando mayor poder predictivo. Entonces, para el clúster 0, vemos que el periodo es el RSI 4, cuya correlación con el target es este valor. Y así sucesivamente para los demás periodos del RSI. Si analizamos nuevamente la matriz de correlación, vemos que, por ejemplo, el periodo 4 y el periodo 5 aún mantienen una correlación alta. Y esto es muy lógico, ya que el periodo 4 y el periodo 5 pues, están muy cercanos entre sí. Para evitar este problema, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es definir al momento de fusionar los clústeres, pues un mínimo de clústeres mayor. Por ejemplo, si defino 8 o 10, pues ya se fusionarían en un solo clúster estos primeros elementos y ya se seleccionaría, por ejemplo, solo el clúster, perdón, el periodo de RSI 4. Pero en general, vemos que mediante este método podemos identificar periodos de RSI que si bien tienen una correlación un tanto alta, mm, están, bueno, estarían, digamos que esta correlación no sería tan alta como la que veíamos inicialmente en esa matriz de correlaciones. Y por otro lado, lo que estaríamos garantizando es que esos periodos del indicador estarían aportando mayor poder predictivo. Ahora, como lo comentaba, esta es una primera fase. Cuando trabajamos con modelos de Machine Learning, lo que nos interesa es tener varios indicadores técnicos. Entonces podemos aplicar este mismo procedimiento a otros indicadores técnicos y una vez hayamos hecho todo ese proceso, podríamos unificar en un gran data frame todos estos indicadores y nuevamente aplicar este mismo proceso. De esta manera, obtendríamos los indicadores que estarían menos correlacionados entre sí y que estarían, en principio, aportando mayor poder predictivo. Bueno, con esto doy por finalizado la presentación. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo abierto a las
preguntas del público. Pues muy bien, John. José Bordas dice que le gustaba mucho la ponencia y el estilo de plantear experimentos y sus resultados, muy de físico, gracias. Y pone una pregunta. Dice, según el gráfico de barras para selección de activos, la diferencia en el efficiency ratio es de 0,16 a 0,19, que es muy pequeña. Dice, ¿eso implica que los activos tienen comportamientos mixtos? O sea, ¿tiene poca capacidad de clasificación? Ya, volvámonos a la gráfica. Bueno, yo creo que el resultado y de tener un margen tan reducido se debe a que al final lo que estoy calculando son valores promedio. Es decir, cuando hago el cálculo del efficiency ratio para cada uno de los periodos, estoy promediando. Y luego, cuando unifico todo esto con los demás activos, también estoy haciendo un promedio. Entonces, al promediar, eh, es posible que estos rangos, pues aparentemente no sean muy significativos. Ahora, lo interesante, más que en los rangos, es que el algoritmo me permite clasificar activos en función de esa propiedad que es el efficiency ratio. O sea que comparten ciertas propiedades similares. Entonces, una de las formas para evaluar si una pauta es, es robusta es evaluarla en activos que tengan propiedades similares. Es decir, si yo diseñé una pauta breakout, por ejemplo, en el NDX, pues este gráfico me permitiría identificar sobre qué otros activos puedo evaluar esa pauta para ver si la pauta cruda o el sistema en general, pues puede ser robusto. Entonces, esa es como una explicación de la que yo. Por un lado, si bien no se discrimina bien, pero por otro lado, con la técnica de clusterización, sí me permite agrupar activos de forma similar. Hola, yo Jairo, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero me ha gustado muchísimo ahí lo que decía Eduardo, pero yo, entendiendo lo que tú estabas explicando acá, porque de hecho me llamó la atención eso, que la diferencia fuera muy poca, bueno, efectivamente permite o sea, está muy interesante ocupar la clusterización porque efectivamente te permite discriminar, pero por lo que te entiendo, por el hecho de estar usando las medias, al final igual lo estamos enfrentando al problema este de que la media te está escondiendo los comportamientos, porque lo que podríamos sacar de conclusión acá es que en media, no sé, hay algunos que son más tipo trend y en media hay algunos que son más tipo mean reversal, pero claramente para tener algo más contundente, quizás habría que hacer como una especie de análisis en algunos periodos o hay algo más que faltaría para poder ser más contundente, porque si la diferencia es tan poca, finalmente me da la impresión de que la conclusión principal es decir, en ciertos periodos está en mean reversal, en ciertos periodos está en trend, pero no puedo ser muy contundente. O si no, lo que tendría que hacer es tener algún tipo de filtro adicional que fuera un discriminador de eso, algo así, para poder usarlo, me refiero. Sí, correcto. Un estudio adicional que se puede hacer es no calcular el efficiency ratio sobre el periodo completo, que en este caso son 10 años, sino hacer un rolling. Hacer un rolling, por Ya, ejemplo, de 3 claro. meses, de 6 meses, Ya, 9 meses o un año. interesante. Ya. Y aplicar este mismo estudio. Lo otro que podría ser interesante sería incluir otras propiedades, como la volatilidad, por ejemplo, y hacer este mismo estudio y tratar de generar esa clasificación de activos. Aquí, como bien lo Ah, ok, decías, ya, ya. Sí, 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 claro. estoy usando solo una propiedad del precio, que es el efficiency ratio, pero se pueden incluir más y
ya con la técnica de clusterización, procurar agrupar este tipo de activos con más de una propiedad. Perfecto. ¿Y tú lo has hecho con volatilidad? ¿Qué te da en el fondo? No, eso no lo tengo implementado, pero sí que me gustaría incluirlo porque pues esa sería otra pata más, por decirlo así. O sea, la tendencia, por ejemplo, sistemas tendenciales están asociados a veces con baja volatilidad, entonces esto permitiría Claro. caracterizar de forma un poco más precisa el tipo de activos. Pues muy interesante, realmente está buena como la aplicación de clusterización. Gracias. Sí, correcto. De esto voy a compartir el GitHub. Voy a organizar un poco lo que tengo implementado, pero lo tendrán en GitHub para los que quieran experimentar y probar. Muy bien, pues ya nos pasarás el enlace. Rafael dice, muy buena ponencia. Cuando haces la correlación dentro de un mismo indicador y te sale que la correlación es alta, ¿no es un signo de robustez que salgan con alta correlación periodos más cercanos entre sí? Mm, no sé, ¿estamos aquí? Sí, yo creo que sí. ¿Se refiere a esto? Yo creo que sí. Sino que quite el micrófono, o sea, active el micrófono Sí, me y lo gustaría diga. que explicara un poco mejor la pregunta porque no la entiendo. Sí, sí, dice que sí. Ya. Eh, bueno, en este caso particular, claro, al estar los dos, o en este caso vemos que el periodo 3, 4 y 5 efectivamente son los periodos del RSI que tienen mayor correlación con el target. Ahora, la selección de ellos, como yo bien lo comentaba, pues puede ser cualquiera de estos, porque en últimas estarían capturando pues una lógica que posiblemente aporte mayor información. Pero cuando yo lo menciono acá y la clusterización de forma automática hace como que esta división, entonces lo que vemos es que hay clústeres, por ejemplo, el clúster 2 y el clúster 5 pues tendrían pocos elementos. Y es justo esos elementos que están aquí en estos primeros valores. Entonces, por eso yo lo decía, de cara a quedarme con un solo valor, ya que cualquiera de estos puede ser un candidato idóneo, pues la idea es que modifique mi aplicación y cada uno de los clústeres debe tener un número mayor. Entonces, aquí agruparía, por ejemplo, del 2, se me ocurre, del 2 al 8. Y del 2 al 8 escogería el que tenga mayor valor, en este caso sería el 4. De esta manera me permitiría seleccionar el que tenga mayor poder predictivo. Otra forma de hacerlo es algo que comentaba en el grupo de WhatsApp que tiene Roberto, y esa manera de consenso, es decir, construir un, un indicador consensual, es decir, que tenga el aporte de todos estos indicadores, es decir, del periodo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por ejemplo. Esa también sería otra forma, construir un nuevo indicador con estos periodos, por decirlo así. Muy bien. Alexander pregunta, John, en la selección de la zona robusta, ¿qué valor estás tomando? Me pareció ser un pico según la métrica. ¿Por qué no tomar el centroide del clúster identificado como zona robusta? Estamos hablando de esto, ¿cierto? Yo supongo que sí. Sí. Bueno, en este caso, como el proceso se hace de forma automática y se basa en esta parte, que creo lo comentaba. O sea, aquí no tengo
llamémoslo así, un control en cómo se hace de forma manual. Básicamente lo que hacemos es que se calculan las medianas de las estadísticas. Aquí, sí, aquí no calculo la media, sino la mediana precisamente para evitar esos outliers que en últimas llevarían a escoger los picos. Entonces, calculo las medianas de las estadísticas de los backtests por clúster y calculo la variabilidad intraclúster eh, y la distancia de esos elementos que componen el clúster. Entonces, con eso, ¿qué es lo que yo busco? Por un lado, busco clústeres que tengan una gran cantidad de elementos, que estén muy juntos y que las medianas y la mediana de la métrica. Al juntar esas dos cosas, lo que yo busco es crear una función multiobjetivo que me permite identificar cuál es el mejor clúster. Y sobre ese mejor clúster determino la mediana de los parámetros. Entonces, al hacerlo de forma automática, pues me entrega estos resultados. Entonces, no podría, digamos, de manera manual controlar eso. Pero lo interesante de este estudio es lo que estoy mostrando aquí. Porque miremos que esto es in-sample auto-sample. Esto es lo que hago yo con mi experimento y esto es el forward test. Aquí no se ha hecho nada. Aquí lo que estoy haciendo es validar si lo que dice acá funcionó. Y como yo lo decía en esos activos, como el AUS 200 GDAXI y en el oro, vemos que este proceso que se hizo acá, pues hizo proyectar bien hacia un año vista. Entonces eso quiere decir que esta zona y este set paramétricos ubicados en esta zona robusta, o más bien que este set es robusto, ya que está dentro de esta zona. No sé si respuesta a la pregunta. Alexander, si quieres, abre el micrófono o si quieres decir algo. Hola, John Jairo, ¿cómo estás? Hola, Alex. Muy bien, gracias. Eh, no, yo me refería a, ahorita estás tomando un valor que es el que obtienes por el cálculo. eh, ¿No has comparado, en lugar de tomar ese valor, el centroide del clúster que te dio como zona robusta? En su momento, dentro de la aplicación, hice ese experimento, pero no resultó tan efectivo como lo que yo estoy mostrando, porque es que aquí se están incluyendo, o sea, más cosas, como te decía, al tomar la mediana del clúster, del set paramétrico, es una medida que no se ve afectada por los outliers. Y, Oh, y por otro lado, esta forma de medir la variabilidad intraclúster, lo que me hace es medir cuán juntos están los clústeres entre sí. Junto el valor de la mediana por clúster y junto la variabilidad intraclúster, obtengo una función objetivo que me permite determinar cuál es el mejor clúster. O sea, esto que estoy haciendo es más robusto que solo definir el centroide. ok, buenísimo. Más preguntas. ¿Cuál es la utilidad que le ves de usarlo con la correlación con el target? Eso no me quedó tan claro. Estamos hablando de esto, ¿cierto? Sí, sí, Ya, eso es. sí. Como lo decía, cuando se trabajan con sistemas de trading que son derivados de Machine Learning, para generar estos sistemas es necesario tener una serie de etapas, ¿no? La primera es eh, identificar qué tipo de algoritmo voy a usar, y si es un algoritmo de regresión o un algoritmo de clasificación. El segundo punto es crear unas futures o unas variables predictoras, en este caso son los indicadores técnicos. El tercer paso es de esas, de ese universo de posibles variables predictoras,
¿cómo selecciono las que son mejores o las que estarían aportando mayor poder predictivo? En este caso, estoy usando un método se denomina dentro de la literatura un método filter, que se basa en propiedades estadísticas, en este caso es la correlación. Entonces, en vista de que tengo un universo de indicadores, en este caso el RSI de 0 a 100, como vimos, tenían muchísima correlación. No me interesa seleccionarlos todos, solo me interesan los que tengan o los que estarían aportando mayor poder predictivo. Pero lo interesante de este enfoque es que hago dos cosas. Elimino los más correlacionados, pero me quedo con los que estarían aportando mayor poder predictivo. Entonces, en este caso, la correlación o esta medida de correlación con la variable target es un discriminador, por decirlo así, de ese universo de indicadores, y en cada clúster me estoy quedando con el periodo del indicador que esté aportando mayor poder predictivo, y que si lo vemos en conjunto, dichos periodos del RSI en principio estarían menos correlacionados, con lo cual mitigaríamos el problema de la multicolinealidad. O sea, lo estás ocupando para, en el fondo lo estás ocupando para hacer una selección de los features, ¿no? Correcto, así es. Pero, y después, ¿cómo haces la selección final? Eso no lo logro entender bien, disculpa. Porque, ok, encuentras la correlación, los que estás más correlacionados y eso te permite. Y después aquí era donde hacías los que buscabas los sectores que tenía, o los clusters que tenían más elementos, ¿no? Sí, sí, correcto, así es. Sí, Y, y sí, sigue, ahí por favor. me pierdo un poco, cómo unes esto de la correlación con los sectores que tienen más elementos y cómo sacas la conclusión para elegir con, con, con este me quedo, en el fondo. Sí, bueno, analicemos este caso. Por ejemplo, el clúster 1 tendría 27 elementos, ¿sí? Y en el clúster 1, que tiene esos 27 elementos, tenemos indicadores en el RSI que va desde el 26 hasta el 52. Y yo también tengo calculado que para el periodo de RSI tengo calculado también una correlación con el target. Entonces lo que hago es que de estos elementos del RSI del 22 al 52 me voy a quedar con el periodo de RSI que tenga mayor correlación con el target. Esto a nivel de programación pues es muy básico. Esto también lo voy a compartir, así que no hay problema. Ahí tendrán el código y lo suficientemente documentado. Entonces, y eso es lo que vemos acá. En este caso, para el clúster 1, Ah, ok, que ya. tenía inicialmente estos elementos, 26 a 52, pues me estoy quedando con el periodo de RSI 26 que tendría la mayor correlación con el target. Ah, ok, lo entiendo, ya, ya. O sea, te quedas solo con el que tiene, en cada periodo te quedas solo con el que tiene mejor correlación. Y Sí, correcto. después, y después de todos esos clusters, solamente te quedas con los clusters que tienen mejor correlación, que en este caso sería el 0 y el 2. Correcto, así es. ¿Ya? Y eso finalmente implica que la conclusión final de esto es decir, bueno, voy a ocupar dentro de mis features para meterlos después a los modelos de ML, voy a ocupar solamente, bueno, EDML o podrías hacerlo también directo en el algoritmo como ocupar un indicador, ¿no? Sí, Pero me quedo solamente bueno, con un RSI de 4 o de 5 o lo que tú dijiste, un ensamblado de ambos, algo así. sí, correcto. De hecho, por lo que yo he visto cuando se trabaja con estos modelos, particularmente si son árboles de decisión, que por lo general no se ven tan afectados por el tema de la multicolonialidad, por su funcionamiento de base. Correlaciones menores a 0,8 son aceptables. O sea, por encima de 0,8 puede ser contraproducente, pero si hay correlaciones menores a 0,8 estaría bien. Idealmente 0,75, de ahí hacia abajo trabajar.
Ah, pero es súper interesante. Igual 0,75 es bastante. Es- Sí, es- ya, o sea, sí, siendo menos de 0,75 ya, o sea, ese 0,5 sería un, bueno, ese 0,05. O sea, sería muy baja entonces. sí, sí, correcto, sí, así es. Es que en los experimentos que he realizado, salvo que sobre los indicadores técnicos, por decirlo así, en crudo, normales, no se apliquen ciertas transformaciones, eh, como hacen algunos colegas, por ejemplo, operaciones de tipo algebraicas, u otras transformaciones logarítmicas o este tipo de cosas o normalizaciones, la mayoría de los indicadores técnicos tienen una altísima correlación. Por ende, si yo quiero mitigar un poco más este fenómeno de la multicolonialidad, es necesario jugar con ciertas transformaciones para llevarlo a otro tipo de distribuciones, que esa sería otra tarea adicional. Ya, ya te entiendo. Gracias. Muy bien, hay una pregunta más. De momento, dice Luis, saludos, muy buena presentación. En cuanto a la parte de los indicadores, ¿podrías explicar un poco más en profundidad cómo sería el proceso cuando se tiene más de un indicador, cada uno con su serie de periodos, ejemplo de 2 a 100? Es decir, dado que el ejemplo mostrado es para un único indicador, el RSI, no me quedó muy claro cómo sería el proceso para más de un indicador. Sí, mm, más que para un solo indicador, yo lo vería la complejidad es cuando el indicador tiene más de un parámetro, por ejemplo, las bandas de Bollinger. Porque si yo quiero hacerlo para otro indicador, esto lo que había que hacerlo es como meterlo en un loop o en un for. Y si quiero mayor eficiencia, pues sería programarlo de forma paralelizada. El- entonces, lo que voy a compartir, lo voy a hacer, sería más interesante cuando el periodo perdón, cuando el indicador tiene más de un parámetro, que ese sería más desafiante. Lo otro no lo veo tan complejo. No sé si hay otra pregunta, no sé si... eh, Bueno, pensaba que ibas no. a explicar más. Dice, excelente ponencia, John. Felicidades como siempre. Dice Santiago, muy bien, gracias. Dice Luis. Javier dice, enorme, Gracias. John, gran ponencia. Parece que han quedado contentos. Está muy bien. ¿Podrías explicar un poco, así, a grosso modo, cómo calculas esa correlación que no es ni la de Pearson ni la de... O sea, no son las correlaciones normales que se suelen usar para ver la linealidad en los datos? Sí, bueno, lo pueden explorar aquí, distance correlation, creo que está aquí. Ujú. Bueno, la parte compleja, pura y dura matemática, la verdad no, en este momento no podría explicarla muy bien, Ujú. pero por los estudios que he realizado y, y las pruebas que he hecho es que, a ver, la correlación de Pearson y la correlación de Spearman parten de unos supuestos en las variables. Por lo general, son que las variables tienen que seguir una cierta distribución, normal o gaussiana. Y cuando estamos tratando con las futures o ciertos indicadores como el RSI,
la de X y algunos de estos indicadores, si analizamos las distribuciones, muchos de ellos tienen distribuciones sesgadas o que son leptocúrticas, o de hecho hay distribuciones que tienen esta forma, como por ejemplo el RSI de 2, el RSI de 3. Entonces no siguen esos requerimientos básicos que necesitan estas técnicas. El distance correlation, entiendo que una de las métricas que usa para determinar esa relación entre las variables no necesariamente tienen que seguir este tipo de comportamientos o comportamientos, llamémoslo así, gaussianos o normales. Esto implica que al momento de calcular la correlación, permite identificar esas alinealidades. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución de este tipo. Si aplicamos la correlación de Spearman o de Pearson, nos va a dar un valor totalmente erróneo. En cambio, la distance correlation sí me permite identificar de forma más precisa esta correlación, pese a que exista esta linealidad entre las dos variables de estudio. De esto ahí, pues ya está implementada una librería que prácticamente hace esto. Pero la parte matemática no la he profundizado como debería. Entonces no podría dar como una explicación más específica y más rigurosa respecto a la implementación y a cómo funciona Distance Correlation. Más bien es desde el punto de vista como práctico y experiencial, de que es más efectivo usar esta técnica que Pearson o Spearman. Muy bien, muy bien. Más preguntas que se os ocurren. Podéis abrir el micrófono si queréis y preguntarle directamente a John. Bueno, parece que no hay más preguntas. Pues muchas gracias, John, por esta excelente ponencia. Y nada, quedas invitado para la siguiente edición de RoboTrader, si se te ocurre alguna, alguna otra temática. Bueno, gracias, muchas gracias, Eduardo, por el espacio y muchas gracias a, a todos por su atención y espero vernos en otra oportunidad. Un Estupendo. saludo, Un muchas gracias. saludo, un saludo. Hasta luego. Voy a dejar de grabar.